A veces lo que brilla es lo que más te apaga. Muchos errores en mi vida los cometí por perseguir cuestiones que llamaban mi atención, pero que yo internamente sentía que no era por ahí. Eran decisiones que tenían sentido, pero que no me hacían sentido. Entonces, ahí es donde no me escuché. He seguido en varias ocasiones caminos que brillan, proyectos, trabajos, oportunidades, que todos dicen que están buenos, pero que una vez dentro, internamente, iba escuchando como esa vocecita que me decía que no era por ahí, que no era para mí. Y es ahí cuando te dejas de escuchar, a no sentirte vos mismo, cuando esa incongruencia empieza a pesar. Siempre hay algo dentro nuestro que nos ayuda a sentir, a predecir qué es lo que nos está frenando. Y muchas veces es esta intuición que tenemos de que no estamos haciendo lo correcto, no porque sea algo malo o incorrecto, sino porque no se alinea con lo que nosotros deseamos internamente o lo que sabemos que es bueno para nosotros. Las piezas de nuestro propio rompecabezas solamente las tenemos nosotros. Aunque venga un amigo o un familiar a decirnos, no, esta pieza va acá, que esto que el otro, no. Puede que ayude, pero no siempre va a encajar, porque no tienen la imagen completa de nuestras vidas y de qué es lo que nosotros internamente queremos. Podemos expresar ciertas cuestiones, pero es muy complejo hacerle entender al otro nuestra aceptación real o nuestra aceptación puntual. Por eso en el programa que estoy creando uso muchas herramientas de coaching, donde en este tipo de herramientas lo que se hacen son preguntas poderosas para que puedas vos mismo identificar cuáles son las piezas de ese rompecabezas que querés integrar en esta nueva imagen, y que con la ayuda de estos disparadores vos puedas llegar a tu propia solución. ¿Y sabés qué es lo más duro de seguir esos caminos? Es de sentir que me fallé a mí mismo. Hoy elijo, desde lo que siento dentro, de lo que brilla dentro de mí, elijo encenderme y no elijo ir por todas esas oportunidades, por todos esos caminos que sin duda hoy mismo siguen brillando, sin duda hoy mismo que me hacen pensar, estoy haciendo lo correcto, y es un trabajo diario de estar escuchándote y cómo te sentís, eh, tomarte esas pausas en esas semanas aceleradas, de, de mantenerte en contacto con vos mismo para que puedas tomar vos las mejores decisiones. Y si te lo quieres, te lo digo puntualmente. Hoy todo el tema de inteligencias artificiales, de automatizaciones y demás, son cuestiones que a mí me llaman mucho la atención y que veo oportunidades a nivel económico de poder utilizar en mi vida, pero la realidad es que no se alinea. Siempre en mi pasado, en todos estos caminos y oportunidades que te digo, que te cuento que elegí, dejé a un lado hacer esto. Dejé a un lado hacer esto por seguirlas, y quizá me dieron retribución económica rápida, pero no me terminaban llenando, no me terminaban dejando en línea conmigo mismo. Y te puedo contar miles, desde e-commerce, de productos propios, productos de otros, criptos, NFT y más cuestiones que no se me vienen en la cabeza. Y al yo tener mi pasado de diseño, marketing e informática, la parte de inteligencia artificial me hace mucho sentido.
Pero la parte de inteligencia emocional, si lo queremos citar a Kahneman, sé que me hace mucho más sentido conmigo y con mi interior. Entonces es más por ahí que quiero ir. Y en todo caso, todo esto de, de las IAs, automatizaciones, sé que las puedo usar en mi proyecto cuando lo vaya haciendo crecer y necesite automatizar procesos, los puedo aplicar para mí mismo, para ayudarme, no sé, no tener que contratar, o si contrato personas para que me acompañen, entender de lo que estoy pidiendo o lo que quiero y saber si es por ese lado que me lo están ofreciendo está bien o no. Son herramientas que me van a servir, pero no por eso o no porque brillen, hoy voy a andar saltando a este otro proyecto, aunque también me puedan decir hoy en los comentarios, hey, si te gusta la IA, entendés de IA, es todo el futuro y demás. En mi vida va a ser una herramienta y no va a ser mi camino, o eso es lo que creo hoy y es en lo que tengo la certeza interna que quiero seguir por este lado. Sea cual sea el camino que elijas para vos, mientras que lo hagas desde esta intuición interna, va a ser lo correcto, porque vas a ir en congruencia de lo que crees, sentís y querés. Eso no quita que a veces el camino no sea de asfalto y sea de piedras en subidas, no quita de que muchas veces el jardín del vecino, por decirlo de alguna manera, se va a ver más verde que el propio. Es ahí donde más energía y más foco tenés que poner en tu propio césped, en tu propio jardín, en tus propias plantas, en tu propio vos. Porque es ahí donde vas a empezar a cuidar de ese lugar, cuidar de vos, de lo que querés, y vas a empezar a entender qué es lo que necesitas para ir mejorando este espacio. Porque siempre lo de afuera se ve más bonito, pero seguramente esa persona o ese otro jardín está pasando por situaciones que son muy distintas a las tuyas y va a tener seguramente sus problemáticas. Cada momento de nuestra vida nos presenta situaciones en las que tenemos que aprender a manejar, y eso nos prepara para otros momentos que nos vuelvan a pasar o que debamos afrontar nuevos desafíos. Hoy te pido eso, que empieces a estar más atento a esos sutiles momentos en los que sentís no es por acá, y empieces a prestar atención también a cuáles son los momentos, proyectos, ideas, compañías, entornos y hasta en las relaciones, te lo puedo decir, de que intuyas que hay algo que llama tu atención, que hay algo que sientas que te puede llenar en un futuro, que te puede hacer sentir bien, y que creas que es algo que cuando pasen meses o años te hacen sentir cómodo, de que estás en el lugar correcto, de que elegiste el camino que debías, que aunque estaba lleno de piedras o cuestiones en medio, supiste moverlas para elegir desde dentro algo que te haría bien a vos en tu futuro. Así que espero que este breve video te haya sumado de algo, te haya disparado alguna idea, o por lo menos te haya hecho cuestionar en decisiones que has tomado o que vas a tomar. Déjame tu comentario si te vino algo en la mente y espero verte en el próximo video. Nos vemos.